cuando se están ahorcando, empiezan a tener una falla o una alteración porque sienten que se van a morir y entonces van a tener una descarga de tipo simpática primero, porque se están ahogando y se están muriendo. ¿Sí? Si ese que se está ahorcando no se fracturó el atlas y no se le metió el diente ni tuvo ninguna lesión por parte del diente, sino simplemente se está asfixiando, va a tener un cuadro de actividad simpática. ¿Ya? Porque se está ahogando. Se empieza a caer en desesperación, empieza a liberar adrenalina. Pero si no es así, y el lazo, ¡pum!, le empieza a cortar, le fractura en lo que se mete, hace toda una descarga de tipo parasimpático. ¿Ya? Doctor, una pregunta más. O sea, esto de el paro cardiorrespiratorio ¿es inmediato? O sea, apenas toca estos núcleos, luego es el paro, o es como algo gradual. Pues mira, la verdad no lo sé porque no me ha tocado ver a alguien que se ahorque y se fracture y se le meta el diente y ver cuánto tiempo empieza a tener el paro respiratorio cardíaco. Lo que sí es que del momento en que se ahorcó hasta que se paralizó, hay unos segundos que tarda en que se pare el corazón, ¿no? Por lo de la fractura. Pero generalmente es inmediato. Es como cuando dicen también que se desnucó, ¿no? Iba manejando y entonces, ¡pum!, le pegaron por atrás y entonces hizo una hiperflexión y luego una hiperextensión y cuando hace eso, ¡pum!, se rompe C1 y pelas. Ok, gracias, doctor. ¿De qué son? ¿Alguien más? ¿No? Ok. ¿Siguen conmigo o ya se fueron a dormir? ¿Cómo cree, doctor? No, doctor, estamos aquí. Andamos, doctor. Perverso. Vale. Entonces, vean, esta es la parte del axis que les digo yo que me parece un torero, ¿no? Me parece un torerito. Y aquí vemos sus sombreras. Gabriel. Esto de las sombreras corresponde a las superficies articulares superiores. Es lo que se va a articular con la superficie inferior de las masas laterales del atlas. Ajá. Para formar la articulación atlanto-axoidea lateral. Aquí vemos la vista superior. Ajá. Esta es sinovial plana, acuérdense. Ya cuando se articulan, vean cómo se mete el diente y por la parte posterior se refuerza la articulación con el ligamento transverso del atlas. Estos que están acá se conocen como los ligamentos alares. Los ligamentos alares van a partir de los vértices del diente del axis y se dirigen hacia el foramen magno. Ahí se van a insertar. Ajá. Se llaman ligamentos alares porque son como alitas, ¿sí? Y entonces van desde las partes laterales y el vértice del diente hacia el foramen magno, ¿sí? Es otra forma de reforzar la articulación. El ligamento transverso evita que el diente se desplace hacia la parte posterior. Los ligamentos alares evitan que el diente se vaya hacia la parte inferior, ¿sí? Entonces, ligamentos alares. Aquí estaría la imagen, vean ustedes, una vista superior. Aquí estaría el diente articulándose con el arco anterior del atlas y el ligamento transverso. ¿De acuerdo? Y aquí ya está el conducto vertebral con la dura madre. Ahí está la dura madre, vean. Ahí están las raíces anterior y posterior como para salir y formar el nervio. Esto es la arteria vertebral y esto sería el arco posterior de nuestro atlas. Esta es la masa lateral de un lado y la masa lateral del otro. Aquí es donde se articula con el cóndilo del occipital, ¿sí? Si cortamos y vemos una vista posterior del axis, vean, aquí está el atlas, perdón, aquí está el atlas, estos son las masas laterales del atlas, esto que está aquí es el diente, este es el ligamento transverso. Y aquí vamos a ver otros dos ligamentos, ¿sí? Del ligamento transverso, ojo, del ligamento transverso del atlas van a salir dos ligamentos, un ligamento longitudinal superior y un ligamento longitudinal inferior.
No confundir con los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Estos se llaman ligamentos longitudinales superior e inferior, que son fibras que salen del ligamento transverso del atlas. El ligamento longitudinal superior se va a insertar en el interior del foramen magno, mientras que el ligamento longitudinal inferior se va a insertar en el cuerpo del axis. A esto que está aquí, doctores, se le conoce como el ligamento cruciforme. ¿Quién forma el ligamento cruciforme? El ligamento transverso del atlas, el ligamento longitudinal superior y el ligamento longitudinal inferior. Ajá. ¿Qué es lo que impide? Pues que se desplace hacia arriba o hacia abajo el diente, al igual que los ligamentos alares, que vendría uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Todo esto es el foramen magno. Esto que está aquí son los cóndilos del hueso occipital que se están articulando con la superficie articular superior de las masas laterales del atlas. ¿Sí? Y esto es una chulada de la ingeniería de los seres humanos. ¿Se acuerdan hasta dónde llegaba el ligamento longitudinal posterior? Sí, ¿Dónde llegaba? es el sacro, ¿no? Hasta el sacro. Hasta el sacro. ¿Y en las vértebras cervicales? Hasta C2. ¿A por qué llegaba hasta C2? Porque cuando el ligamento longitudinal posterior llega a nivel del axis, deja de llamarse ligamento longitudinal posterior y se convierte en la membrana tectoria, porque cubre a todos estos ligamentos de la articulación atlantoaxoidea medial. Los cubre para protegerlos y reforzar la articulación. Por eso les decía yo que tiene que ser un FM muy bien colocado a nivel de la columna para que se rompan estos huesos, porque además están sumamente reforzados por los ligamentos, ¿sí? Entonces, en la parte posterior de este ligamento cruciforme, vamos a tener nosotros a prácticamente la membrana tectoria, que es una continuación, ¿sí? Que aquí la vemos, es una continuación del ligamento longitudinal posterior, que termina a nivel de la segunda vértebra cervical y la membrana tectoria inicia a nivel de la segunda vértebra cervical y termina hasta el interior del foramen magno. Y entonces esto sería el foramen magno. Esto sería la parte del foramen magno. Este sería el cóndilo de un lado, el cóndilo occipital del otro, articulándose con el atlas. ¿Sí? Y aquí Doctor. está tapado. ¿Qué pasó? Perdón. No, ¿cuál era la función de esta membrana? Cubrir la articulación atlantoaxoidea medial. ¿Ya? Sí, gracias. ¿De qué? Sin membrana tectoria, con membrana tectoria. Sin membrana tectoria, con membrana tectoria. ¿Qué pasó, André? Doctor, el ligamento cruciforme lo conformaban el longitudinal transverso. superior e inferior y el transverso. Sí, ¿Y los alares no? no. Ok, va. Gracias, Sí, doctor. es como si te persinaras, ¿no? En nombre del Padre, te lo llevas al pecho, ¿no? Del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya te haces la cruz. Longitudinal superior, longitudinal inferior y el transverso. Gracias, doctor. ¿De qué son? Ahí se ve. Ahí están todos, mire. Los alares, los longitudinales. Aquí están los alares. El longitudinal superior, el longitudinal inferior y el transverso. Y han cortado a la membrana tectoria. Y esta es la articulación de la que ya habíamos hablado, la articulación atlanto-occipital.
La articulación atlanto-occipital es una articulación sinovial del tipo elipsoidea, donde se articula la superficie del cóndilo, de los cóndilos occipitales con la superficie superior articular de las masas laterales. Y los movimientos ya también los dijimos, ¿no? Como es biaxial, hace el movimiento de flexión y extensión de la cabeza, al igual que los movimientos de inclinación laterales de la cabeza. Está padre, ¿no? Sí. ¿Alguien de ustedes sabe cómo podemos valorar en una radiografía la articulación atlanto-occipital medial y lateral? Era por una de la boca, ¿no? Con boca abierta. Era por una de la boca, En una radiografía de boca una proyección póstero anterior con la boca abierta. abierta, Ujú. porque la bóveda palatina, donde están los maxilares donde se articulan, eso se conoce como la bóveda palatina. Los maxilares están en la parte anterior y los palatinos con sus láminas horizontales están en la parte posterior. Si ustedes proyectan esta bóveda palatina hacia la parte posterior, van a llegar al foramen magno, queda al mismo nivel, ¿vale? Y entonces lo que les piden es que hagan esta proyección con la boca abierta y entonces al quitar la mandíbula se ve prácticamente la articulación. ¿Dudas, preguntas, chismes, comentarios? Doctor, ese ligamento que podemos ver entre los cuerpos, ¿es el ligamento amarillo? Entre los cuerpos? ¿Cuáles cuerpos? ¿Cuál tú? Ay, espera, es que ya me perdí un poquito. Sí, creo que estás bien perdido porque ahí ya quitamos las láminas. Quitamos la parte posterior del arco, quitamos las láminas. Procesos espinosos. Ah, sí, no, sí, eran procesos espinosos, perdón. Sí, no puede ser porque ese es interespinoso el ligamento amarillo. Esto que estás viendo acá, esto son las articulaciones sigapofisiarias. Y esto que ves aquí es la articulación intervertebral, con el disco intervertebral. Y este de aquí es el ligamento longitudinal posterior. ¿Ya? Sí, ya, perdón. ¿Quién levantó la mano? Una pregunta rápida. Ajá. ¿Dónde se insertaba el ligamento longitudinal inferior? En el cuerpo del axis. Gracias. ¿Quién más? Yo, doctor, una duda. En la imagen que estamos viendo, ¿cuáles eran los ligamentos alares, los que están como que se ve como un hoyito? No, los alares son estos, los que salen del diente hacia la parte lateral. Este de Ok. acá Y los y este de acá. alares, esos Son los van a ir alares hacia el al foramen foramen magno. magno. Ajá. Ah, ok. Va, gracias. ¿De qué son? ¿Alguien más? Doctor, la membrana tectoria también, bueno, había dicho que era posterior al ligamento cruciforme. Sí. Ok. Es Es la que una suelen quitar, continuación. ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí no está. Aquí no está, es una continuación del ligamento longitudinal posterior, solamente que a nivel del axis ya no es ligamento longitudinal posterior, se convierte en la membrana tectoria, que es esta. Ok. Ok, anterior a ella está el diente y, bueno, el ligamento cruciforme. El ligamento cruciforme y los ligamentos alares. Ok. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a ver este videito, nada más es para poner como ejemplo qué es lo que se tiene que hacer, por qué es importante identificar la anatomía articular para extraer líquido cerebroespinal.
Ay, pero creo que no quiere. ¿Ya se ve? Sí, doctor. Ahí, ¿en qué espacio está ahí? L3 y L4. ¿A qué espacio llegó la aguja? A la cola de caballo, ¿no? No. Al espacio sub, Pero no. el espacio subaracnoideo. Porque ahí, ¿quién está? El líquido cefaloespinal. El líquido cerebroespinal. Y lo que está tomando es una muestra de ese líquido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vieron? Muy doloroso. Pues sí, van a buscar, saben que es su tarea, leer cómo se hace, cuál es la técnica para hacer una punción lumbar. Ajá. Cuándo están indicadas y cuándo están contraindicadas y cuáles son los pasos que se deben de seguir. Y después van a buscar cuáles son las características normales del líquido cerebroespinal. Ujú. ¿Para cuándo es su tarea? Para la vida. Para toda su vida. Doctor, había dicho que cuando se daba esta punción lumbar se iba a atravesar el ligamento flavo, ¿verdad? Ajá. Ok. ¿Ya? Entonces, ahí está la importancia de conocer la parte de la anatomía de todas estas regiones. Es una de muchas cosas que pueden tener aplicación. Entonces, vamos a tomarnos unos 7 minutitos para que vayan a tomar algo. Traes un cafecito, unas galletas, algo, y nos vemos 12:20, ¿vale? Sí, doc, gracias. Sí, doc, gracias.